Porque las emociones van mucho más ligadas a la comida de lo que pensamos, Paloma. Absolutamente, Miriam. Y más en el mundo en el que vivimos, en el que comer no cumple una función únicamente de aportar energía y nutrientes. Es también una fuente de placer. Esto hace que confundamos en muchas ocasiones ese hambre más física, la puramente fisiológica, con el hambre emocional, la más psíquica. Y decimos constantemente que tenemos hambre, aunque en realidad lo que queremos es satisfacer un deseo. Que no es que esté del todo mal este hambre emocional. Lo que ocurre es que nos hace con mucha frecuencia comer más de lo que necesitamos, ignorando nuestras propias señales de hambre y saciedad de las que vivimos un poco desconectados y desconectadas. Esto ocurre porque nos rodean constantemente estímulos que nos animan a comer. Publicidad de alimentos ultraprocesados, máquinas, cafeterías, alimentos por todos sitios, y esto no nos permite sentir precisamente esa sensación de hambre. ¿Y cuáles son las señales que nos manda el organismo de hambre y de saciedad a las que no hacemos caso cuando estamos comiendo sin hambre? Bueno, están muy bien estudiadas, y es que existe un circuito que conecta el sistema digestivo y el resto del organismo con el cerebro y le manda precisamente esas señales. Tenemos en nuestro cerebro, en el hipotálamo, el centro de control de la saciedad, en los núcleos ventromediales. Aquí llegan señales nerviosas del sistema digestivo, del estómago cuando lo tenemos más lleno. También llegan señales químicas, por ejemplo, de los micronutrientes. Cuando digerimos los alimentos, llega la glucosa, ácidos grasos, aminoácidos, son unos señalizadores muy potentes. Llegan también señales hormonales, insulina, leptina, ghrelina, y hasta señales de las adipoquinas de nuestras células grasas cuando están llenas. Todo esto, Miriam, se traduce en que cuando tenemos falta de nutrientes o de energía, pues se activan esos mensajeros de hambre, y se activan otros mensajeros diferentes cuando precisamente estamos llenos, tenemos suficiente energía y nutrientes. La saciedad, sin duda, es la clave, poder estar muchas horas sin comer porque no tienes hambre. Sí, aquí es fundamental entender qué es exactamente la saciedad y diferenciarla de la saciación, que no son lo mismo. Mira, la saciedad está determinada por el tiempo que podemos estar entre comidas sin comer, y van a ser condicionantes los alimentos que constituyan nuestros platos. Por ejemplo, proteína, fibra, grasa. Un plato que contenga todo este tipo de elementos nos va a permitir estar más tiempo sin hambre, más saciadas. No va a ser igual pues estos elementos como hidratos de carbono simples, un plato que sea desnatado, sin fibra, nos va a hacer estar menos saciadas, nos va a hacer tener hambre en un periodo de tiempo más cortito. Y la saciación está determinada por el momento en el que paramos de comer, porque nos sentimos satisfechas, nos sentimos llenas. Va a ser fundamental saber interpretar la señal de hambre y saber interpretar esa señalización de saciedad y de saciación para poder regular efectivamente nuestro apetito. ¿Cómo es ese modelo de comida saciante, pero saciante de verdad? Bueno, va a ser fundamental que cuando nos sentamos a la mesa lo hagamos con conciencia, con atención, sin distracciones, porque la velocidad con la que comemos juega un papel fundamental en la saciedad. Esto va a ser clave a la hora de tener cuidado con la masticación. Vamos a intentar comer bocado a bocado para darle al cuerpo tiempo a que efectivamente note esas señales. Va a ser fundamental también la textura de los alimentos. Por ejemplo, alimentos como vegetales que haya que masticar, pepino, zanahoria, fuentes de proteínas fibrosas como las carnes, van a hacernos comerlas más despacio y dar tiempo a sentir esas señales. Estas señales son la elevación de la insulina, también baja la grelina, la hormona del hambre. En las paredes de nuestro estómago hay unos sensores que nos avisan cuando está lleno, ¿no?, como un globo. Todo esto se dice que tarda en torno a unos 20 minutos, es decir, necesitamos al menos 20 minutos para poder notar esa sensación de saciación. Todo esto va a ser fundamental para que el cerebro inactive esas neuronas orexígenas, las que nos dan hambre, e inactive las neuronas anorexígenas, las que, nos dicen que ya estamos llenos. Pues vamos a tener muy en cuenta esa regla de los 20 minutos, a ver si vamos a estar comiendo de más, porque estamos comiendo muy deprisa, sobre todo cuando nos ponemos a tomar un dulce, unas galletas, ¿no?, que empiezas y no puedes parar. Bueno, mira, es que esto es de las peores elecciones, comer sin hambre, porque estaríamos estropeando todos estos mecanismos que hemos visto antes. Bueno, y más si lo hacemos con alimentos como galletas, que no dan tiempo a nuestro organismo a sentir esa saciación. Estos azúcares de las galletas, esa grasa hidrogenada, hacen que las comamos muy rápido, y esta velocidad, acuérdate de la regla de los 20 minutos, hará que no sintamos esa señalización. Y puede incluso que tampoco nos dé saciedad, porque eleva muy rápidamente la glucosa y luego baja. Esto ocurre tan rápidamente que ni nos va a producir saciación ni saciedad. Comúnmente decimos que todos estos alimentos ultraprocesados lo que hacen es estropear
estropear todos estos mecanismos de hambre y saciedad que tiene tan bien regulado nuestro organismo. Pues ahora ya sabemos lo que no debemos hacer, vamos a hablar en positivo, vamos a ver lo que sí debemos hacer. Bueno, pues vamos a tratar, para sentirnos llenas y satisfechas, de empezar la comida con alimentos que aporten mucho volumen, fibra, agua. Aquí las reinas van a ser los vegetales y las hortalizas, que van a hacernos sentir pues más plenas. Eso pasa, por ejemplo, con una ensalada, pero enseguida vas a tener hambre, ¿no? Muy buena observación, porque si únicamente tomamos estos vegetales, estas hortalizas, probablemente sintamos esa saciación, pero puede que en las horas posteriores no nos sintamos tan saciadas. Aquí, a esta regla de la fibra y el agua, le vamos a sumar otra, la de añadir alimentos que aporten proteína. La proteína es de los macronutrientes que más ayudan a la saciedad, porque se digiere un poquito más lentamente. Carnes, pescados, huevos, legumbres, pero es que también va a ser fundamental la grasa en nuestros platos, nuestro aceite de oliva virgen extra. Esto va a hacer más lento el vaciamiento gástrico y ayuda precisamente a esa saciedad. ¿Y si en esa ensalada cambiamos lechuga por patatas cocidas? Bueno, que no sé si sabes que la patata cocida y enfriada es de los alimentos saludables más saciantes que existen. Debemos asarla o cocerla y luego llevarla al frigo. Y si la consumimos con aceite de oliva virgen en crudo, mejor. Se comporta como una fibra. Mira, a esto se le conoce como almidón resistente de la patata. Y lo que hace es que sea más saciante incluso que algunas verduras. Por eso es tan saciante una ensalada campera con su tomate y su huevo cocido. Va a ser más saciante que, por ejemplo, una mixta que únicamente tenga hortaliza, aunque también sea saludable. Y luego vamos a tener cuidado con no confundir con la ensaladilla rusa, porque aquí cuando tenemos ya más cantidad de mayonesa va a hacer el plato muy palatable. Esto significa que va a entrar muy bien y quizás nos cuesta más pues cortar un poquito la ingesta. A mí, hablando de saciedad, Paloma, aquí hay un misterio que me parece que tenemos que resolver. Es cómo puede ser que siempre nos podamos dejar un huequito para el postre siempre que ese postre sea dulce, sobre todo si es dulce. Pues es el ejemplo perfecto para que veamos que el hambre pues cumple esa función de satisfacer un deseo, es un hábito, es ese hambre emocional. Porque cuando nos comemos este postre no es para saciarnos de energía ni aportar nutrientes. Ese postre pues cumple otras funciones. Yo en este caso recomiendo utilizar como postre siempre fruta fresca. Por un lado, si nos hemos quedado verdaderamente con hambre, nos va a ayudar porque la fruta tiene esa regla del agua y la fibra que nos va a hacer sentir saciación. Pero es que a su vez toda esa fibra nos ayuda con la saciedad. E incluso si nos la comemos a bocados como una manzana verde, va a ayudar muchísimo. Y si de verdad lo necesitamos, podemos consumir incluso dos. Ya verás qué saciedad te sientes. Pero esto no ocurre tanto cuando consumimos dos trocitos de ese postre. La fruta ayuda mucho a regular el hambre, también en el postre de nuestras comidas. Saciada y sana. Muchas gracias, Paloma. Gracias, Miriam.